Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que nos estén viendo y escuchando. Hoy el Colegio Internacional de Ciencias Sagradas tiene el honor de tener a uno de los expositores que han sido siempre, que han estado en todos nuestros congresos. En verdad, de lujo, tenemos un expositor de lujo hoy. En este tercer Congreso Internacional de Ciencias Sagradas, del 24 al 31 de marzo que tendremos desde Colombia, transmitiremos también en línea. Y bueno, tenemos aquí a nuestro maestro, profesora Álvaro Remiro, ¿sí? Remiro, Aquí que, estoy. perdón, Nada, que aquí estoy, presente. aquí como siempre, Sí. ¿quién es? Pues yo lo sintetizo en tres palabras. ¿Quién es Álvaro Remiro? En verdad, alquimista moderno, astrólogo y un ser humano extraordinario que busca aportar siempre algo a la humanidad. Lo puedo sintetizar en esas tres partes. ¿Tú qué opinas? Pues yo pienso que es así, ¿no? Porque hay algo. ¿O quién eres Yo tú? creo A ver, yo a no, veces me pregunto, porque uno cuando presenta lo que uno quiere, sí. pero tú con unas pocas palabras me puedes decir quién eres tú, en realidad. Pues mira, la respuesta más fiel es Más soy sincero. yo, soy Ujú. yo. Y podía decirte también que es Dios jugando a ser Álvaro, ¿no? Entonces, de alguna manera, pienso que mi función egoica no se trata de ponerme adjetivos ni funciones, ¿no? Vas a Porque la esencia. nosotros somos esencialmente humanos. Entonces, la humanidad se demuestra a través de la capacidad que tiene todo ser humano de conocer, de aprender y de admirar a través de un camino para conocer al Hacedor. Ese Hacedor que nos ha hecho y que ha hecho todo lo que nosotros somos capaces de contemplar y de maravillarnos. Entonces, es una pena que no aprovechemos este prodigio que hemos sido elegidos para poder vivir, para poder experimentar, eso que nosotros llamamos vida consciente. ¿Mm? Entonces, no me voy a poner ningún adjetivo, ¿no? Porque de alguna manera cuando te pones un adjetivo, limitas la trascendencia de tu ser. Ujú. De acuerdo contigo, creo que hay que ir directamente a la esencia, ¿no? Lo demás son, son formas, nada más capas que nos ponemos, ¿verdad? Para... La alquimia dice que son nombres transitorios que Ujú. no son reales, pero que manifiestas de vez en cuando en esa búsqueda de la plenitud, de la perfecta expresión de eso que has venido a ser, que es realmente tu misión, ¿no? Y compartir, sobre todo muy importante, que somos animales de comunicación, compartir tus experiencias con los demás para que los demás puedan o no, dependiendo, aprovechar tu experiencia para poder alinear también sus vidas en su proceso vital. Tengo entendido, ya que tomaste el tema de la alquimia, eh, sabemos que hoy en día la palabra alquimia hace mucho ruido, todavía que nos lleva al siglo XVI. La gente es importante que sepa que existe una alquimia actualizada, una alquimia de acuerdo a la época que estamos viviendo. Y tengo entendido que tú recibiste una tradición del maestro Abu Omar Yavir. Sí, Háblanos de cómo es que se da ese contacto con tu maestro y por qué es importante estudiar alquimia y la medicina hermética, desde luego, como consecuencia de la alquimia, ¿no? Son bueno, tres pues preguntas en una. son tres preguntas en una, las tres están conectadas, ¿no? ¿Cómo fue? Pues fue pues como todos buscando. Todos buscamos y no sabemos qué estamos buscando exactamente, pero algunos no nos dejamos de buscar, o sea, no nos cansamos de buscar, no nos acomodamos con una respuesta a medias
y seguimos buscando. Yo empecé a buscar, vamos a decir, relativamente pronto, a los 23 años. A los 23 años, la experiencia vital se me quedaba pequeña, necesitaba otro tipo de respuestas que la sociedad, la escuela no me daba. Hacía mucho que yo buscaba, a los 14 años ya buscaba la comunicación con el otro lado, porque era algo que traigo, vamos a decir, de serie, ¿no? Y traigo de serie no por mi propio mérito, sino porque Dios me hizo así y yo tengo que seguir mi intuición. Entonces me puse a buscar, a aprender, que es una cosa que me fascina, y bueno, pues tardé en encontrar a Yavir 15 años. Pero cuando lo encontré, escuché 2 horas y dije, esto es lo que yo estaba buscando. Lo tuve tan claro, es una certeza que tienes a nivel interior y a partir de entonces me centré más en la alquimia que en otras cosas, porque había tocado todo, que si sanación pránica, que si sanación arquetípica, que si medicina china, Reiki, Rebirthing, había hecho tantas y tantas cosas, ¿no? Y de repente tener claro que era eso lo que buscabas. ¿Qué magia nos da la alquimia? Hay una frase que no sé si sería capaz de repetirla, que es que la alquimia es una verdad tan simple y arquetípica y antigua que trasciende las culturas y las religiones. Es capaz de explicar cada diferente religión. Por eso es maravilloso, musulmanes, judíos, cristianos, eso que llaman paganos, que a mí me gusta que se llamen paganos, es decir, con otras creencias, se ajustan, practican alquimia porque no les produce ruido la práctica de la alquimia. Podríamos definir la alquimia como el saber ancestral, el saber de Tot, el dios de los egipcios del conocimiento. Y ese saber es holográfico, es decir, son unas leyes universales que tú a través de esas leyes universales puedes vivir un camino espiritual, puedes organizar una sociedad, puedes articular una medicina y puedes articular un montón de cosas, porque en el fondo es un paradigma, es una forma de entender el universo, es un camino también de búsqueda de trascendencia y la diferencia es que está basado en unos fundamentos que no coinciden con los que hemos sido educados nosotros. Yavir fue una conexión brutal, él me llamó para colaborar con él, para trabajar en su laboratorio, así estuve de discípulo trabajando en la oscuridad hasta que él murió, ¿no? Y cuando él murió, pues no me quedó de otra que salir y explicar al mundo toda la versión de lo aprendido, ¿no? Y basado no en teorías, sino en experiencias. Perfecto. Entonces aquí la alquimia, ¿qué papel juega en la medicina hermética? ¿Y por qué se le llama medicina hermética? Bueno, el ¿Qué caso es poner, diferencia tiene con la tradicional? bueno, la verdad es que nos encanta ponerle nombres a las cosas, ¿no? Porque la medicina es una sola, ¿no? Desde ha sido desde todo el tiempo. Bueno, Pero en realidad mi maestro nos enseñaba a diferenciar entre medicina y quimicina. Realmente la medicina hermética es quimicina. Y te explico por qué. Porque en los antiguos tiempos había dos grandes imperios, el de los medos y el de los egipcios. Y los medos tenían una visión dualista, una visión confrontalista, eran invasores, guerreros, ¿no? Sin embargo, los egipcios no tenían ningún afán, porque tenían un pensamiento unitario, no tenían ningún afán por conquistar. O sea, y su cultura era tan fuerte que hasta, de alguna manera, conquistaban culturalmente a sus conquistadores. Fue conquistado por los hicsos, pero se egipciaron de alguna manera. Entonces, que Micina se llama así a la medicina hermética porque tiene que ver con las ciencias de Kemi. Kemi es como los egipcios llamaban a su país, que quiere decir país de la Tierra Negra, y que alude a las inundaciones del Nilo y ese limo negro que quedaba después de las inundaciones y que era el que producía la vida y generaba toda la prosperidad para la cultura egipcia. Y veían esa diferencia entre esa tierra negra y la arena del desierto. Una producía vida y la otra no.
Entonces, quemicina y alquimia, que viene de alquimilla, tienen la misma raíz, que es quemi. Es decir, que su origen es egipcio. Entonces, mi maestro nos enseñaba que la alquimia no solo es una operativa para trabajar en un laboratorio, que también, sino que son las ciencias de quemi. Alquimilla es una palabra que nos habla de las ciencias de Kemi, de las ciencias del Antiguo Egipto. Y esas ciencias del Antiguo Egipto, según su propia tradición, son las enseñanzas de Hermes Trimegisto, con 4 pilares básicos: la quemicina, la magia, la astrología y la filosofía. Entonces, esa filosofía alquímica o filosofía hermética, que tiene una gran influencia en nuestra cultura occidental, y que fue de alguna manera rescatada siglo XV-XVI, y por eso hubo ese brote de alquimistas en el siglo XVI, después de que mi admirado Marsilio Ficino, a las órdenes de Cosme de Medici, tradujo el Corpus Hermeticum y tradujo a los platónicos, los neoplatónicos, y de alguna manera resucitó ese tipo de pensamiento, ese tipo de espiritualidad y ese tipo de medicina que en un momento dado no se distingue de la magia, ¿no? Porque magia y muchas de las prácticas de quemicina hoy en día la veríamos como magia. O sea que digamos que va en la esencia de la vibración, une la parte vibracional de todas las cosas de la naturaleza con el ser humano. Porque tu taller Trasciende, que habla de eso, de medicina hermética, ¿cuál va a ser ese enfoque? ¿Cuál va a ser el beneficio que la persona va a adquirir al estar en tu taller? pues trasciende incluso lo vibracional, ¿no? Porque lo vibracional tiene que ver con la energía. Entonces, en la alquimia distinguimos 3 campos de manifestación, que son el mulk, el malakut y el yabarut. El mundo de lo no visto, el mundo de lo visto y el mundo de las relaciones que se generan entre lo que se ve y lo que no se ve. Entonces, esos 3 reinos conforman una realidad absoluta para el alquimista, que no solo cree que existe la materia, ¿no? Como muchas medicinas alternativas que van dirigidas directamente al cuerpo. Sin embargo, la quemicina va directamente al alma. ¿Por qué? Porque el alma es el yabarut. Es el yabarut donde se generan las relaciones entre lo no visto, que es el espíritu, y lo que se ve, que es la materia. Entonces, de alguna manera, ahí es donde incidimos. ¿Por qué? Porque lo que no se ve, que no ocupa espacio, que ni siquiera es vibración, eso podríamos definirlo en palabras más entendibles en el siglo XXI como materia, energía e información, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre materia y energía e información? Pues que la materia, pues evidentemente es todo lo tangible, todo lo pesable, todo lo medible. La vibración es un estado sutil de la materia, que origina el estado cristalizado de la materia, y que de alguna manera ese estado sutil de la materia en estado vibratorio puede modular las materias. Y después está la información, que no ocupa espacio, pero que mediante la energía es capaz de organizar la materia. ¿Cómo notamos la diferencia? La materia pues está aquí, ¿eh? Si perdemos la materia, pues hemos perdido. La energía ni se crea ni se destruye, pero si yo te doy energía, pierdo energía. Sin embargo, la información no se pierde. Toda la información que te dé yo no la pierdo. Por eso la información se comparte. Y la clave de todo está en el campo de la información. Muy bien, muy bien. Bueno, como vamos a tocar el tema de la medicina, siempre se me vino el nombre de Hipócrates. Cuando Mm. dijo, recuerdo cuando dijo, y que esto es una frase muy fuerte, un médico sin conocimiento de medicina no es médico. Esto suena un poco agresivo, ¿no crees? ¿Qué hay de fondo? No. Dices ¿Qué sin hay de fondo? conocimiento, creo que quieres decir sin conocimiento de astrología. Sin conocimiento de astrología. Mm. Entonces, ¿qué hay sobre al respecto? ¿Cómo puedes unir esa filosofía de Hipócrates a la medicina hermética? La pregunta sería, ¿por qué se separó la astrología de todo en el siglo XVIII?
Cuidado, no estamos hablando del siglo XV, ni XVI, ni XIII, ni XII. Fue en el siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII se estudiaba la astrología en las universidades. Y la astrología es la ciencia, una de las principales ciencias del Yabarut. ¿Por qué? Porque ves la relación del movimiento de arriba con el movimiento de abajo, de las luces del cosmos, de los movimientos cósmicos y su reflejo aquí abajo en la materia. Entonces, claro, a mí pues no me parece increíble. Y menos todavía si todos los que nos oyen supieran que uno de los hombres de ciencia más admirados de la historia, que muchos dicen que probablemente sea el mejor científico de la historia, gran matemático, con grandes conocimientos de física, como es Isaac Newton, ¿no? Mucha gente no sabe que era astrólogo y alquimista. Entonces, si Isaac Newton, que está considerado uno de los mayores científicos de la historia, el padre de la ciencia moderna, el descubridor de la ley de la gravedad y de tantas cosas que hizo en su vida, era astrólogo y era alquimista, es que el mejor científico de la historia no veía ninguna objeción en las dos cosas. Es más, en la Royal Society de Ciencias, tenía los nuevos científicos, que fue cuando cambió el paradigma, que negaban la alquimia. Y, y Newton les decía lo mismo. Señores, ustedes no pueden hablar de lo que desconocen. Están hablando de la astrología sin conocerla. Estudien astrología y después hablemos. Sean auténticos científicos. Estudien lo que desconocen. Entonces, pues, si nosotros observamos cómo grandes culturas, todas las grandes culturas, la maya, la azteca, la china, todas, una de sus principales disciplinas es la astrología. Y en España se estudió hasta el siglo XVIII y aunque era perseguida por la Iglesia, no toda la astrología era perseguida por la Iglesia, sino que era perseguida la astrología divinatoria. Sin embargo, la astrología médica o la astrología para la predicción del tiempo o la astrología para el campo, vamos, se siguieron produciendo libros durante el siglo XIV, XV, XVI e incluso hasta el XVII y el XVIII. Muy bien, creo que queda claro que la medicina hermética abarca todo, ¿no? Claro, en realidad, Hace una unión con todos los elementos, tanto cósmicos en la naturaleza, como los ciclos y periodos de los planetas, porque se habla que la alquimia puede armonizar ciertas expectaciones planetarias. ¿Es cierto o no? bueno, te voy a decir algo más contundente que eso. La parte más bonita de la medicina hermética se llama hacer concordar tu vida con los cielos. O O sea sea, que sí. eso es clave. O sea, esa es la clave, hacer concordar tu vida con los cielos, seguir los ritmos de la naturaleza, seguir los ritmos de la luna, seguir los ritmos del sol, seguir tus propios ritmos desde tu carta natal de nacimiento, es lo que te permite realizarte y desarrollarte. ¿Mm? Por Y eso, por estar ejemplo, sano. en los Recuperar tu salud tratamientos, es conectarte entonces con los ciclos naturales de los planetas, de las leyes naturales. Si no estás en función de eso, no hay salud. ¿O qué es para ti la enfermedad? la enfermedad no existe. Ujú. Fíjate lo que te digo. La enfermedad, tal y como la tenemos contemplada en el siglo XXI, tal y como nos ha enseñado que es la enfermedad, desde el punto de vista de la medicina, no existe, ¿no? Y te explico, porque esto parece, parece muy loco, ¿no? Pero tiene una inteligencia bien práctica. Es decir, eh, ¿cuántas enfermedades hay, Rubén? Uf, bueno, clasificada por la ciencia moderna, solamente para tener una idea, del puro ojo hay más de 200. Del Con puro sus ojo variantes, que yo conozco, con sus variantes, ¿no? con todos sus del puro ojo, ¿Mm? del puro Bien, nervio óptico. esto desde el punto de vista de la alquimia
no se sostiene. ¿Por qué? Porque el universo tiende a la sinergia, tiende a la armonía y tiende a la dualidad. Por lo tanto, si habría 200 enfermedades, habría 200 saludes. ¿Cuántas saludes conoces? Pues para mí solamente hay una. Bien, pues si solo hay una salud, solo puede haber una enfermedad. Y esa enfermedad es desarmonía, desconexión con el universo. ¿O Es cómo podemos desequilibrio. hacerlo? Esa enfermedad es desequilibrio. Desequilibrio en las fuerzas electromagnéticas, Lo importante cósmicas. es cuando tú desequilibras, no se te desequilibra un plano, se desequilibran todos los planos, porque estás en desequilibrio. Y eso que la vida es un desequilibrio armónico dinámico. Si no habría cambio, no habría vida. Entonces tiene que haber un mínimo de desequilibrio para que nos permita dormir y nacer, sístole, diástole, inspiración, expiración, pero ese equilibrio dinámico que es necesario para la vida tiene un orden. Y ese orden de nuestro organismo responde a un orden de la naturaleza que a su vez responde a un orden cósmico planetario. Por lo tanto, cuando todo eso está en orden, tú estás en armonía. Muy bien. Entonces, lo que llaman enfermedades, en la alquimia se ven síntomas del desequilibrio. Entonces, la causa del desequilibrio, que es la única enfermedad que te acerca antes de tiempo a la muerte, o no te deja disfrutar de tu equilibrio. Entonces, cuando una persona está en equilibrio, en la alquimia no solo vemos el equilibrio físico, vemos el equilibrio psicofísico. Entonces, el acto terapéutico es llevarte a ese equilibrio, que es la salud a través del cuerpo y es la felicidad a través del alma. Y van indisolublemente unidas. Tú no puedes tratar el hígado de una persona, tú tienes que tratar a la persona. Y esa persona, cuando entre en equilibrio, el hígado le seguirá, o el corazón, o aquello que está en desequilibrio. ¿Por qué? Porque no hay nada que sea casualidad en el universo. Toda acción genera una reacción y toda reacción que tienes en el cuerpo tiene un origen. Entonces, desde una visión amplia, tú tienes que trabajar con el espíritu, con las emociones, con los pensamientos y, al final, con el cuerpo. Si tú trabajas solo con el cuerpo, pues lo único que puedes hacerle es darle ladrillos que se le van cayendo. Pero si tú no conectas con el alma, que es el cemento que une todos los ladrillos, pues esos ladrillos se seguirán cayendo. Entonces, eso no es sanación, es curación, que es es pan para hoy y hambre para mañana. La sanación completa tiene que incluir el cambio mental, que a su vez producirá un cambio emocional, que a su vez permitirá al cuerpo que se vuelva a reorganizar adecuadamente a su diseño, porque todos somos diferentes, por lo tanto no todos tenemos que tener el mismo cuerpo, no todos tenemos que comer los mismos alimentos, es decir, cada uno somos de una manera y tenemos nuestra propia forma de encontrar ese equilibrio, porque somos únicos en el universo. Entonces, la que medicina reconoce tu naturaleza. Podríamos decir, reduciendo a lo simple, que la medicina alquímica hace dos cosas: restaura equilibrios y recuerda naturalezas. O sea que esto es lo que solamente es un adelanto de lo que vamos a ver en tu taller de medicina hermética este jueves 28 de marzo a las 9:30 hora de Colombia. Si usted no puede estar en Colombia, conéctese en línea con nosotros, ¿sí? En este tercer Congreso Internacional de Ciencias Sagradas. Un mensaje más que quieras darles, Sí, Álvaro, a toda esa gente uh, que es importante que conozca, no voy a hacer una cita para como hacer. cultura, simplemente como cultura, ya no, si no quieren entrar y convertirse en alquimistas, no importa, pero tienen el compromiso, cuando menos, de saber que existe otra opción, diferente Mira, a la tradicional. te iba a contar una cosa y te voy a contar dos. Está bien, adelante. Te voy a hacer una cita para hacer eso, que dice: la alquimia no solo se dedica a buscar la piedra filosofal,
sino también se dedica a encontrar sustancias soberanas que ayudan a recuperar equilibrio de los seres humanos. Es decir, hacer una medicina, pero no una medicina que ataca la enfermedad, sino una medicina que refuerza la naturaleza del individuo y que lo lleva al equilibrio. Y después la otra, que viene a lo que acabo de decir, ¿para qué me interesaría a mí aprender alquimia? Pues es muy fácil. Mi maestro decía que la vocación del ser humano, la vocación general de cada uno, después está la particular, es ser feliz. Y ser feliz es el resultado de una expresión armónica y un alineamiento entre ser, hacer y realizar. Entonces, como la alquimia no solo se trata de enfermedades y remedios, sino que se trata de la medicina de la palabra, curar a través de la palabra y llevar a cada uno a su vocación, mi maestro decía que cualquier persona que fuera capaz de ayudar a otro a ser más feliz se puede considerar alquimista. Y dime tú, ¿quién de los que nos esté escuchando y de los que no nos estén escuchando, quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere dejar de tener ese desasosiego que es la pandemia del siglo XXI, del vacío interior, del vacío existencial y de la falta de sentido de vida? Por lo tanto, la alquimia, como trasciende el acto mecánico, vamos a decir, terapéutico, y va más allá, va al alma y va a trabajar profundamente con la mente a través de la comprensión y del conocimiento de la naturaleza, le puede ayudar a cualquier persona, porque todos hemos nacido para ser felices y gastar un poquito de tu tiempo en adquirir un conocimiento que te pueda ayudar a sentirte más pleno y más feliz, eso es lo que vas a transmitir a tu entorno. Porque cuando uno está conectado con su vocación y cuando uno está en ese estado de conciencia, que es felicidad, eso es lo que va a compartir a su entorno y de alguna manera mejorará el mundo. Definitivamente, entonces no pueden faltar a distancia o presencialmente. Bueno, presencialmente ya no, tenemos cupo lleno ya, ya no cabe un alma más físicamente, pero vamos a tener la oportunidad de escucharte en línea. Así es de que otras veces nos acompañas presencialmente, hoy no fue posible, pero esperamos para el próximo estés con nosotros presencialmente también, pero hoy gracias a los medios de comunicación puedes estar en cualquier lugar al mismo tiempo, ¿sí? A través del Bueno, Zoom. Así es de que los claro. esperamos este 28, jueves 28 de marzo a las 9:30 hora Colombia, 8:30 hora de México. Más información lo van a tener en el complemento de este video. Gracias por todo. Ya para despedirnos, Álvaro, ¿qué quieres decirnos? Pues nada, que el que se lo pierda no sabe lo que hace, porque estamos en el gran cambio. Tú que eres astrólogo, Rubén, sabes que las conjunciones Júpiter-Saturno han cambiado de elemento. Estamos en un nuevo ciclo y es el ciclo de la conciencia. El ciclo anterior era Tierra, era el ciclo de la materia. Ya no podemos pensar más en la materia ni a nivel de medicina, ni a nivel de producción, ni a nivel de organización social. Entonces, el cambio de conciencia va a venir sí o sí. Tenemos que estar preparados y tenemos que estar conectados. Si nos ha tocado vivir este tiempo, es que estamos preparados. Solo tienes que tomar la decisión y atreverte a dar un paso adelante por ti y por todos. Muy bien, muchas gracias. Los esperamos a todos y a todas. Una gran oportunidad que no se pueden perder definitivamente con un expositor pues de lujo para mí, un amigo y maestro también. Aprendí de él, he aprendido mucho alquimia, de teurgia y otras cosas más. En verdad no se lo pueden perder. Los esperamos entonces este jueves 28 de marzo a las 9:30 hora Colombia. Gracias, Álvaro. Excelente día Gracias a ti para todos. y Excelente gracias a noche y vosotros. tarde.